amigos, nuevamente con ustedes y reiterando la información sobre lo ocurrido en tierra palestina, lo que está suscitando una molestia internacional, mundial, dadas las medidas genocidas que el imperialismo norteamericano está promoviendo junto con el gobierno sionista judío de Israel. Tengo que señalar que las estrellas se conjugan. Hoy es 2 de octubre del 2025 y en México conmemoramos, recordamos la masacre ocurrida el 2 de octubre del 1968, dirigida por el genocida y asesino expresidente Díaz Ordaz y acompañado por el luego presidente Luis Echeverría. Se asesinaron 2000 personas por la única razón que salieron a protestar en la Ciudad de México. Personas que pensaban diferente, personas que reclamaban su derecho a la libertad, a opinar, personas desarmadas que marchaban pacíficamente y el gobierno autoritario de México los masacró. Hoy se conjugan las estrellas. Tenemos la celebración del 2 de octubre, la conmemoración del 2 de octubre y a la misma vez el genocidio que está ocurriendo en Gaza, tierra palestina. Digo que las estrellas se conjugan porque México tiene una vasta cultura y entre ellos estaban los olmecas. Diríamos que es creadores de la cultura madre de Mesoamérica. Vastos conocedores de las constelaciones, poseedores del sistema numérico y creadores del primer calendario mesoamericano. Uno que posteriormente emularon los mayas y que finalmente hoy se publicita el calendario maya, cuando en realidad es el calendario olmeca el que da la semilla de ese conocimiento. Algo muy peculiar con ese grupo étnico o grupo originario es que estudiaban las constelaciones pasadas, estudiaban el pasado para poder predecir el futuro. Y hoy tenemos que recordar el pasado, recordar cómo es que el imperialismo norteamericano apoyó firmemente al presidente Díaz Ordaz para reprimir en México y posteriormente en la década de los 70, del 1970, promovieron los diferentes golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, creando el corredor o el proyecto Cóndor, donde asesinaban y masacraban a todos los disidentes políticos de ese momento. Recordando esas fechas, tenemos que recordar también lo que está ocurriendo en la tierra de Palestina. Ayer comenzó la intervención militar de la flotilla Global Sumut, una flotilla que representa la resistencia, la solidaridad y el esfuerzo humanitario de 500 personas embarcadas en 4 barcos de vela, 40 barcos de vela, para abrir un camino libre y en paz a fin de poder ayudar y socorrer a la población palestina. Iban desarmados, no llevaban armas, no llevaban drones, no son del grupo de Hamas, no son terroristas, son figuras públicas internacionales, mexicanas, españolas, europeas en su conjunto, muchas de Latinoamérica. No importando que esta flotilla de 40 barcos estaba navegando en territorio
o en mar internacional, el ejército sionista de Israel los invadió. En estos momentos, hasta donde tenemos conocimiento, están siendo torturados psicológicamente, los mantienen en celdas aisladas y están siendo catalogados como terroristas y brazo político del grupo Hamas. Debo dejar claro que el grupo Hamas no es el único grupo de resistencia en Palestina. Hay más de 14 grupos. Sin embargo, toda la guerra se dirige hacia ellos y de paso hacia el pueblo palestino. Mientras eso estaba ocurriendo, mientras el ejército judío estaba interviniendo en las embarcaciones de la flotilla Sumud, el presidente Donald Reagan, el cual encabeza el imperialismo norteamericano actualmente, presentaba ante la prensa su plan de paz para Gaza. En su primer punto exigía que todos los grupos de resistencia se entregaran sus armas, se rindieran, para así posteriormente asumir el control de todo Gaza e iniciar los proyectos de reconstrucción, proyectos que están encabezados por su yerno y que tienen como premisa la instalación de clubes deportivos en las playas de Gaza. A la misma vez, la ciudad sería entregada a los grupos inmobiliarios sionistas judíos para que la reconstruyeran. Y lo que es peor aún, nombraban como gobernador a Tony Blair, un asesino, ex primer ministro de Inglaterra, que estuvo dirigiendo el asalto a Irak, inventando que habían armas de destrucción masiva cuando únicamente lo que les interesaba era el petróleo de Irak y el control sionista sobre el Medio Oriente. A ese asesino, Donald Trump lo quiere poner como gobernador interino, el cual estaría bajo sus órdenes directamente. Mientras promueven la evacuación directa de todos los palestinos hacia el Sinaí o hacia Egipto. Los analistas, los expertos en el tema señalan que el objetivo de esa movilización no es otra que mantenerlos en grupo y así asesinarlos como han hecho anteriormente, bajo la excusa de que son grupos organizados terroristas. El reclamo internacional no se ha dejado esperar. Hay protestas en Italia, en Alemania, en España y en México las hubo el día de ayer. Hoy se está convocando para participar tanto en la conmemoración del 2 de octubre como en la protesta por la intervención militar de esta flotilla pacífica que intentaba abrir un paso hacia la alimentación y el apoyo del grupo palestino. El gobierno mexicano ha mantenido silencio. Ha utilizado el clásico lenguaje sí, pero no. Están en guerra cuando en realidad se trata de un genocidio. Hay 5 mexicanos presos indebidamente. Hay cientos de otras personas en las mismas condiciones y todavía no se pronuncian los gobiernos que supuestamente representan a estas personas. El asalto fue violento. Vamos a incluir varios videos y imágenes que han salido a relucir en esta violación infragante de los derechos humanos tanto de Palestina como de los que están llevando alimentos y recursos médicos para esa población. Esto es un crimen de lesa humanidad. Impedir
que se lleve ayuda humanitaria a personas que están sufriendo, a personas que están muriendo, es un crimen de lesa humanidad. Uno más sobre el gobierno judío, pero uno evidente sobre la cabeza del señor presidente Donald Trump. Esta escalada violenta en el mundo entero, que llama él América primero, y que no es otra cosa que la reconquista del mundo a través de la violencia y la fuerza, se puede ver hoy en las aguas colindantes con Venezuela. Buques armados rodean Venezuela, preparando una intervención militar con la excusa de que hay un gobierno narcotraficante. Nada que no hubieran dicho anteriormente, nada que no hubieran entendido que podrían hacer, es la excusa para intervenir militarmente. A la misma vez, el presidente Donald Trump dirige submarinos atómicos hacia Rusia, tratando de amenazar y de amedrentar al gobierno ruso para que deje de protegerse a sí mismo. También está en cierne la intervención y la invasión hacia Irán. Por este momento han dejado en paz a China, pero no porque lo hayan olvidado. Lo tienen muy claro en su agenda. Pretenden reconquistar el mundo, lo que ya han perdido. El imperialismo norteamericano se levanta con la bandera nazi del sionismo, con la bandera supuesta de apoyo a los nazis de Ucrania, con la bandera económica contra China y con la supuesta exigencia de la eliminación de cualquier posible uso de la energía atómica por parte de Irán. Esto no es un panorama nuevo. Esta es la conjugación de las estrellas. Los olmecas estudiaban el pasado de las estrellas para predecir el futuro. Conocían lo que había ocurrido y así podían conocer el futuro. En este momento estamos viviendo la amenaza violenta del imperialismo yanqui cuando perdió en Vietnam en el 1970. Tuvo que entregar las tierras ocupadas y firmar la claudicación, la pérdida. Perdieron ante Vietnam. El primer tigre de papel que fue mencionado en la historia fue Estados Unidos. No pudo con los vietnamitas porque el pueblo vietnamita defendió su tierra, defendió su derecho a existir. Hoy el pueblo palestino se mantiene unido defendiendo su derecho a existir. Hoy el pueblo mexicano se reúne a conmemorar el 2 de octubre porque reivindica su derecho a opinar, a existir y a disentir de lo que el gobierno narcotraficante está haciendo. Esa es un derecho humano, esa es una necesidad primordial en nuestra existencia. No podemos claudicar, no podemos capitular. Quien debe hacerlo es el imperialismo norteamericano y los sionistas, los nazis, que solo ven su futuro masacrando y eliminando a todos aquellos que no son como ellos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva México libre! Desde la Ciudad de México denunciamos que hace unas horas fue interceptada la flotilla Sumud y fueron secuestrados sus tripulantes, quienes ahora están siendo privados de su libertad y desde anoche fueron amedrentados por el Estado de Israel con sus drones, submarinos y buques. Exigimos la libertad inmediata, absoluta e incondicional de todas y todos los activistas detenidos. Exigimos también la apertura inmediata de un corredor humanitario que permita el pase a Gaza de insumos médicos y alimentos. Cese al fuego ya. Exigimos que el gobierno mexicano haga lo indispensable para regresar con vida y en total libertad a los compañeros y compañeras mexicanos que acompañan esta flotilla. No basta con reconocer el genocidio, es necesario exigir la ruptura de relaciones con Israel. Por eso, llamamos a seguir extendiendo la movilización de manera independiente del gobierno y de la derecha para lograr la libertad de nuestros compañeros, pero también para ponerle un alto al genocidio.
La clase trabajadora italiana en una potente huelga general ha marcado el camino, seguido por cientos de miles de jóvenes y trabajadores europeos que están garantizando bloquear todo hasta que cese el genocidio y se respete y garantice el libre tránsito de la flotilla. Es indispensable que inundemos todas las calles del país en una potente solidaridad internacionalista, porque no basta con pronunciamientos de solidaridad. Necesitamos garantizar una gran jornada de paro nacional y exigirle a los sindicatos que se reivindican democráticos que paralicen todo si siguen atacando a la flotilla. Solo así podremos acabar con el genocidio. Por eso, este 7 de octubre te invitamos a movilizarte y a pararlo todo. Y mañana, 2 de octubre, nos vemos en las calles para exigir cese de la impunidad y una Palestina libre desde el río hasta el mar. Hello, Greta. Welcome. On international waters, we were illegally attacked and kidnapped by Israel and taken against our will to Israel, where we were detained. And then some of us deported, some are still there. There are very big uncertainties because it was quite chaotic and uncertain, so I don't really know what's going on.